Me parece que el ejercicio de despertarse de la clase dirigente o de quienes tienen responsabilidad pública es bastante más armónico con la expresión de nuestro pueblo en las urnas que la idea de retraerse hacia adentro de las instituciones. Me parece en eso saludable. Los espacios públicos deben funcionar como espacios públicos, las instituciones que tienen un rol deben cumplirlo. Sí. Entonces, nosotros tenemos como meta muy básica del ejercicio de la responsabilidad política estas dos ideas: que las instituciones que tienen un rol de control, de contralor, de representación, lo puedan ejercer y que los ámbitos públicos sean realmente públicos. Uno de los elementos que se puso en discusión respecto de la sesión, de la no sesión de la semana pasada, es el tenor público o semipúblico o cuasi privado que deben tener las sesiones del Poder Legislativo local. Y a mí me parece que a esta altura, con el nivel de la vorágine de información que tenemos todo el tiempo y con la búsqueda de información que tiene nuestra comunidad, ya no debiera estar en discusión si los vecinos pueden acceder a ver qué están votando sus legisladores. Porque en definitiva pareciera que había como una suerte de preocupación porque todo el mundo pudiera ver. Digo, yo celebro escuchar posiciones. No, incluso, discúlpame, era legal. Era legal. La discusión era política. Los tiempos daban para hacer esto. Absolutamente. Incluso hoy, en el primer bloque, por eso termino con Lucas Franco, dijo algo muy importante, Coppola. No dan los tiempos para preparar un pliego y entonces la próxima gestión, que será de Mariel Fernández, va a prorrogar. Bueno, es lo que dijo Coppola, que quería escuchar, por eso dije pasado, presente y futuro. Sí, primero nosotros queremos ser muy responsables con lo que nos va a tocar asumir, con, valga la redundancia, la enorme responsabilidad que nos va a tocar asumir al asumir la conducción de un gobierno en estas condiciones. Estamos atravesando una crisis económica nacional, nuestro municipio no es absolutamente para nada ajeno a esa crisis, no. Y además tenemos temas estructurales que tenemos que de una vez poder discutir. A mí me interesa discutir las condiciones que tiene el contrato hoy para que ese contrato se cumpla. Primero, lo primero que tenemos que lograr es que los contratos se cumplan. El contrato de transporte tiene vencida la cláusula de adaptación de las unidades para las personas con discapacidad, para la accesibilidad de las personas, desde octubre de 2018. El contrato de recolección de residuos, nosotros hicimos una auditoría ciudadana, invitamos a los vecinos a controlar el servicio y nos empezamos a dar cuenta que en un montón de lugares de Moreno, el promedio nos daba una prestación del 50%. Bueno, tenemos que poder saber cuál es la prestación real de ese servicio. Si lo contratado es 6 veces por semana en 2/3 partes de Moreno, ¿realmente está pasando 6 veces por semana en 2/3 partes de Moreno? Yo creo que no, y cualquier vecino que vive y sufre la problemática de la basura sabe que no. Entonces, la primera responsabilidad es hacer que ese contrato se cumpla. Ejercer el control que debe ejercer la función pública sobre una empresa privada que tiene contratado un servicio público para que lo público sea realmente público y controlar que ese contrato se cumpla. Y después tenemos la obligación de discutir un sistema de recolección de residuos y de tratamiento de los residuos. No solamente un pliego, un contrato, porque estamos constriñendo al vínculo entre el Estado y esta empresa privada. La discusión si lo hacemos solamente poniendo como eje la rediscusión o no del contrato o de un nuevo contrato. Nosotros tenemos que discutir un servicio de recolección de residuos. No, por eso vos me escuchaste en el primer bloque. Para mí es una falacia, de mi parte diré que es una trampa, que se plantee el pliego. No, antes de eso, muestren cómo ha sido el contrato. Y la forma de mostrar, incluso con participación ciudadana, porque esto lo hicieron, es si con participación ciudadana se detectó que el 50% no funcionaba y una funcionaria municipal, como fue María Victoria Marquicio, dijo, controlando se paga la mitad, bueno, hay una coincidencia muy importante. Entonces, estamos pagando el 50% que no deberíamos pagar. Y estamos además... Estamos hablando de eso, siempre estuvimos, por lo menos de mi parte. Yo creo que siempre estuvimos hablando de el problema económico que le genera al Estado municipal, ese contrato. Y hablamos más bien poco, porque también la política, yo me incluyo dentro de los que muchas veces hicimos mucho foco en lo que representa económicamente ese contrato para el municipio, que es importantísimo. Y no está en la prioridad, o por lo menos no viene estando en la prioridad, el sistema de recolección de residuos.
yo creo que tenemos que poder dar el debate integrando estos dos aspectos. Sí. Hay que discutir lo que representa el servicio de recolección de residuos para la economía municipal, pero hay que discutir un sistema de recolección de residuos. Yo recuerdo, tengo algo de memoria, me funciona. Cuando se discutía, 2007, 2008, Trébol, decían, hay que hacer separación en origen. Hay que tener un concepto de utilización. Yo lo escuché. No se aplicó porque es más fuerte el tema del contrato. Sí, pero... Claro, eso significa que no hay que ir por ese lado, pero por supuesto. Pero No, claro que sí. Pero ¿por qué pongo este tema Pero claro que sí. en la mesa de debate? Porque si nosotros logramos discutir, no hacia el interior de la política, no con una lógica de meterse hacia dentro de las instituciones a los ámbitos naturales o seminaturales del debate político, sino con la comunidad. Uno de los ejes de nuestra propuesta política es el rol de la comunidad. ¿Por qué no vamos a discutir con la comunidad un nuevo sistema de recolección de residuos? ¿Qué hacer con los residuos? ¿Por qué no pensamos en que lo podemos separar, que podemos reducir sustancialmente lo que terminamos volcando? ¿Por qué no podemos pensar en que podemos integrar nuevos aspectos de la economía respecto de la basura? Hoy el mundo está discutiendo que la basura genera recursos, genera trabajo, que la reutilización, que el tratamiento integral de los residuos genera recursos económicos para los estados y para las comunidades. ¿Por qué nosotros no vamos a dar ese debate? No, pero es que, pero pará, yo creo que es central esto. Se tiene que dar ese debate y el control no se puede disociar. Por eso dije, exacto, si vienen acá a plantear, sea el que sea, el pliego, no, tramposos no, porque además tenemos que aprender de 18 años. Se discute el sistema, que no es simple, es un proyecto a mediano y largo plazo, pero mientras tanto no se va a pagar lo que no se debe pagar. No, por eso, se tiene que controlar con incluso Horacio Chiqué lo dijo en la conferencia de prensa. Control ciudadano. Bueno, yo me acuerdo escuchar control ciudadano o presupuesto participativo cuando hay crisis. Después, cuando no hay una presión popular, eso se desvanece. Bueno, esto lo hemos discutido muchas veces. El rol que nosotros le asignamos a la participación de la comunidad es distinto en el orden de prioridades de la política a lo que estamos acostumbrados. Muchas veces hemos discutido si la participación de la comunidad socava a veces la legitimidad, el prestigio o demás de los funcionarios públicos. Yo soy de los que piensan que el rol de la comunidad yo no creo que pase eso. Enriquece absolutamente y garantiza enriquecimiento de la política y del debate político. Entonces, nosotros no le tenemos miedo a la participación de la comunidad, la queremos promover. Ahora, ¿qué digo? Que no podemos ni caer presos del debate meramente económico, ni anular el debate económico. ¿Por qué? Porque es el 20% del presupuesto municipal. Sí, además lo trajeron en la semana previa, lo trajeron. Porque una cuestión de romper, que cuando por lo menos yo hablo de económico, no estoy hablando que se le paga a la empresa 12 millones de dólares este año. Siempre estuve pensando, y lo sigo sosteniendo, que lo que se paga, si existiera política, aquello que no se le debería pagar al Trébol, va a todo lo que necesita la población. Y no es un mero pronunciamiento progresista. No, estamos diciendo que lo que se llevó durante 18 años la empresa del Trébol podría haber resuelto calles. Estamos hablando de justicia social. Bueno, a ver, si lo querés llevar ahí, el concepto de justicia social. Mirá lo que te digo, porque se habla de calles. El concepto de justicia social es, nosotros tenemos que lograr establecer prioridades y nuestro pueblo la está pasando muy mal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Nos cuesta tanto, digo, me incluyo. Digo, a la política le cuesta tanto poner el eje en el control que se puede ejercer sobre los servicios que están en manos privadas y no nos cuesta tanto pensar en cómo tenemos que controlar las conductas ciudadanas. Digo, eso también tiene que ser parte del debate. Porque, digo, yo escuché locuras. Alertando a la población, escuché al candidato de Cambiemos alertando a la población en modo Pichetto, esta idea de Pichetto de que el que tiene 2 departamentos va a tener que entregar uno a la revolución, esta locura que plantea Pichetto. Yo lo escuché al candidato de Cambiemos local plantear cosas similares, guarda a los empresarios, guarda a los generadores de trabajo, guarda a los trabajadores porque estos vienen por ustedes. No, nosotros venimos con una idea de un concepto de justicia social y de rol distinto de la comunidad. Entonces, si tenemos que establecer pautas de comportamiento colectivas que regulen el comportamiento de nuestros vecinos, que para eso está el Estado, ¿por qué no vamos a controlar a las empresas que prestan servicios? Y más si esa prestación de los servicios afecta la vida cotidiana de nuestras comunidades, que es nuestra responsabilidad. Digo, es una noción de responsabilidad
institucional sobre lo público. Entonces, a mí me parece muy bien que este debate se vaya enriqueciendo. Lo que me parece que tenemos que poder sortear también son todas las trampas. La trampa del rol de la movilización popular. Digo, yo lo escuché al presidente del Consejo Deliberante. Es el mismo presidente del Consejo Deliberante que yo escuché hace unos meses convocar una movilización con el objeto de impedir que hubiera primarias. Digo, entonces, nos gusta la movilización popular. Yo soy de los que defienden el ejercicio de la movilización popular. El presidente Macri está llamando a una movilización para sostener su gobierno. Me parece bien que la sociedad se exprese en los espacios públicos. Y la movilización, de la cual yo fui parte, por ejemplo, y fuimos parte como espacio político, sí, tenía como objeto mirar lo que iban a votar nuestros representantes hoy. Digo, y eso parece que es lo que alertó. Digo, yo escuché, insisto, el candidato de Cambiemos planteando que nosotros intentábamos coercionar, éramos coercitivos con la libertad de expresión. Ahora, había 2 concejales de Cambiemos que estaban adentro y que dijeron, a mí nadie me impidió pasar. Entonces digo, ¿qué es lo que nos preocupa cuando lo público se hace público? Nos tiene que preocupar empujar para que todo lo público sea realmente público. Entonces, que esos debates, que son muy pesados para nuestra comunidad, porque discutir un nuevo sistema de recolección de residuos implica discutir todo lo que venís vos desarrollando en este programa, por ejemplo, que es la posibilidad en términos de tiempos, la posibilidad en términos de recursos económicos del Estado o de donde el Estado tenga que irlos a buscar, discutir un esquema distinto, porque también es eso, digo, estamos enfrascados en la idea de si este pliego se prorroga o si haces otro pliego. ¿Y qué pasa si se plantea otro sistema de recolección de residuos? En donde la lógica del tratamiento de residuos sea otra. El tratamiento integral de residuos tiene que ver con eso, con cómo participa también la comunidad de ese tratamiento. Por eso, me quedan 2 minutos, por eso es importante que aparezcan las definiciones, llegarán en su momento. Si es otro sistema, yo puedo entender que no se requiere una empresa privada, yo lo puedo entender. Porque no necesito la empresa privada, necesito menos de la empresa privada. No lo sé, pero se tienen que discutir, pero sin olvidarme que tienen que explicar qué pasó durante 18 años con esta empresa. Para mí eso es importante para reivindicar el rol de la política en función de los controles, por lo menos para mí. Después, si lo hacen o no lo hacen, no es un punto que me interese. A mí sí me interesará hablar de cómo se formó un contrato, cómo se pensó el contrato en la zona pública, que fue olvidada adrede para decir que lo público no funciona. Como esto ya lo he dicho, no me quiero extender. Y eso tiene que ser una responsabilidad, pero claro, sí, de garantizar. Digo, ¿por qué? ¿Por qué hoy nos permitimos que el espacio público sea el peor? ¿Por qué? Bueno, eso también nos tenemos que interpelar comunitariamente y desde la política. Y a mí me parece muy sano que lo podamos hacer. El planteo que yo hago es, en buena hora, el debate de la recolección de residuos y de un sistema de recolección y tratamiento de residuos está sobre la mesa de la política, y yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que, además de la mesa de la política, que a veces suele ser una mesa muy para adentro, y eso es muy peligroso, esté en la mesa de la comunidad. En la medida que nosotros podamos incluir, participar a la comunidad de este debate, seguramente el resultado va a ser mucho más beneficioso que si lo pensamos y replicamos estructuras de pensar hacia adentro de las instituciones. Por eso digo, me parece que el desafío que nosotros vamos a atravesar es el de abrir realmente las puertas de lo público a la comunidad. Y que también sea la comunidad la que pueda opinar en el desarrollo y en el ejercicio de la política pública. Porque cuando la comunidad opina, sale mejor. No hay que tenerle miedo a la participación de la comunidad. Por lo tanto, tampoco hay que tenerle miedo a la comunidad queriendo saber qué es lo que pasa. Y nosotros tenemos que provocar el desafío en nuestras comunidades de que todos busquemos la información de lo público. Lo público debe ser público. Esa tiene que ser una definición política.